Órale, pues gracias a todos por conectarse cuando sea que estén viendo la grabación. Eh, Estoy pensando seriamente en cambiarle el nombre de Journal Club, lo cual hace que a algunas personas les dé flojera, a llamar esto Papers Platicaditos. Y justo lo que estábamos diciendo ahorita es que pues, a todos los que nos gusta de alguna forma revisar papers de vez en cuando, nos gusta todavía más si nos lo platican. Y una de las formas más padres en las que te pueden platicar un paper es cuando el autor, sobre todo si es el primer autor, te puede platicar qué onda, ¿no? Porque al final del día el paper es un PDF de unas 10, 12 páginas que resume horas y horas y horas y horas de trabajo, que pues, hay luego muchas cosas importantes que no es que no hayan cabido en el paper, sino que fueron dejadas afuera en el proceso editorial, o cosas que te hubiera gustado explicar, o que hubieras explicado distinto si hubieras tenido más tiempo, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, esa es justo la idea de ahorita. Les presumo y les presento a Braulio Marfil. Braulio y yo hicimos la residencia juntos. Tenemos además un par de colaboraciones, hay un par de papers bien padres juntos. Es un muy, muy buen amigo. Y pues te dejo presentarte rápidamente y pues que nos platiques de este paper que además se publicó en una revista tototota, ¿no? Entonces eso también está bien padre y pues además de que presentarte y que nos lleves sobre el paper, pues te diría, pues nos contaras de cómo fue la experiencia, ¿no? De publicar en una revista tota y etcétera, etcétera, ¿no? Paper platicando. Sí, por supuesto, no, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. La verdad es que la veníamos posponiendo por una razón u otra, pero finalmente se pudo hacer. Y ciertamente sí, el formato informal de poder platicar el paper, no tanto hacer una presentación o demás, me gusta. Y también creo que al menos a mí me da la oportunidad y voy a aprovecharla, de dar un poquito de contexto en el tema, porque en lo personal, ahorita ya estoy muy sesgado, pues esto es lo que como todos los días, trasplante de islotes, pero en lo personal yo no conocía este tratamiento, lo conocí hace 5 años, 2017, fue cuando estuve ahí rotando, haciendo un fellow en investigación con el doctor Gamba, después de terminar residencia, y estaba buscando líneas de investigación para mi doctorado. Yo sabía que quería hacer ciencia básica y también ciencia clínica. Entonces dije, bueno, tengo que encontrar algo que ya esté en la clínica, pero que necesite muchísima investigación básica para optimizarse. Claro que, a ver, si me dejas ahí a hacer una pequeña interrupción. Esto que dices, yo creo que es muy importante y es muy interesante porque uno, pues tú y yo hicimos la residencia, creo que es, o sea, razonable decirlo, tal vez en el Hospital de México que más trasplantes hace. Y Ah, nunca claro. vimos un trasplante de esto, Jamás, ni ¿no? siquiera lo leí. Bueno, yo no lo había leído, o sea, O sea, y además de que había mucho por investigar, ¿qué otra cosa te llamó a esta línea? pues la línea, o sea, en general, yo a futuro me gustaría ser pues como un agente de cambio en la forma en la que hacemos investigación, ¿no? Al menos la forma en la que yo creo que deberíamos de hacer investigación, que es esta onda que pues es el término de todos los días, ¿no? Muy, muy de moda de la investigación con enfoque translacional, ¿no? Es una investigación que ciertamente este, se nutre de la investigación experimental, la investigación de ciencia básica como la conocemos, pero al mismo tiempo la brújula es siempre la clínica, ¿no? Y si te pones digamos, ambicioso, la salud pública, ¿no? O sea, cómo implementar a la población en general. Entonces, a medida que yo iba leyendo sobre estos temas, dije, bueno, yo necesito una plataforma, ¿no? Porque hablar de investigación translacional, así como nomás decirle a la gente, hagan investigación translacional, tú júntate con tú, iba a ser difícil, ¿no? O sea, es difícil convencer a la gente de decirle, oye, se tiene que hacer las cosas así, pero guiando con el ejemplo, creo que puedes motivar a la Claro. gente. Y para eso se necesita una plataforma. Y la plataforma es una plataforma de investigación y es básicamente un tema, una línea, ¿no? Entonces, para mí, encontrar una plataforma que tuviera esta conversación bidireccional entre la clínica
y la ciencia experimental o básica me pareció fundamental. Entonces, cuando encontré este tema en donde ya se hace, sobre todo aquí en este centro que es el más grande del mundo, ya se hace como standard of care, como una terapia que paga el gobierno y demás. Y al mismo tiempo tienes un centro de investigación enorme que está haciendo cosas para mejorarla, ¿no? Con ratones, con células, con electrofisiología, microscopios. O sea, cuando tienes gente que está todavía trabajando en eso, la forma en la que migras el conocimiento es mucho más eficiente. Claro, y bueno, a ver, aquí para qué, porque a ver, yo tengo el contexto, pues porque hemos seguido en contacto, pero pues mucha gente no. Pero a ver, pues cuéntanos, ya entrando en materia, porque además el review es justo los 20 años de experiencia de este centro que nos platicas, Exacto. ya Sí, es el standard of care, es decir, ya el tratamiento por default de una persona que vive con diabetes tipo uno es, pues este protocolo, hace un trasplante de células de islote. Pues bueno, a ver, cuéntanos, te fuiste al doctorado, estás en Alberta, en Canadá, en este centro súper especializado y pues cuéntanos sí. qué encontraste de estos 20 años de experiencia, ¿no? Pues básicamente cuando llegué aquí en el doctorado yo sabía que quería hacer investigación experimental, pero también clínica, y sabía que el boom de este trasplante, de este tipo de trasplante ocurrió en el 2000. Entonces, para cuando llegué dije, oye, igual y podemos hacer la experiencia de los 20 años, ¿no? O sea, porque no lo han publicado. A mí me parecía loquísimo que decía, oye, no han publicado ni los 10 años de experiencia, entonces me pareció algo como, dije, oye, ¿por qué no lo ha hecho nadie? Entonces dije, ¿sabes qué? Este es un proyecto que quiero en mi doctorado. Hablé con mi supervisor, le dije, yo quiero hacer clínica y ciencia experimental, hice las dos cosas. Y le dije, quiero que mis proyectos sean estos, ¿no? Son sencillos, no es como que es investigación que no estoy escribiendo nada original, simplemente es investigación, como dices tú, una revisión de los últimos 20 años, pero eso a veces en el campo es muy necesario porque necesitas ver qué es lo que has hecho para ver a dónde vas a ir, ¿no? No, y también aquí, a ver, muchas de las personas que luego se conectan al Journal Club trabajan en lugares que generan muchos datos y han generado datos por muchos años y simplemente pues no sea, luego a veces el tiempo no da, pero pues seguramente hay muchos y muchos años de datos valiosos que simplemente Sí. no han estado compilados y que el puro descriptivo de, o sea, ¿qué se ha aprendido en 20 años de un centro que trasplanta células? Ya sería valiosísimo, ¿no? Exacto. Y de hecho fue la razón por la que decidimos también mandarlo a una revista de este calibre, porque dijimos, bueno, o sea, a ver, si alguien, si a alguien hay que hacerle caso es a este centro. Entonces dije, Claro. bueno, pues tenemos esta experiencia, y es muy valiosa. Entonces, básicamente, nomás para presentarles, voy a empezar así con el abstract. Básicamente, esta terapia ya lleva tiempo, ¿no? En la clínica. Hay centros grandes, este es el más grande, pero hay otros centros en Italia, en Francia, en UK, ¿no? Australia, son programas grandes, pero este es el más grande por muchísimo, ¿no? Y el problema es que se hacen muchos trasplantes en varios lugares del mundo, pero no tenemos resultados, al menos no hay evidencia, digamos, a largo plazo, 20 años, 10 años, 15. Entonces, ahorita ya estamos empezando a generar, todos los centros se están poniendo de acuerdo para decir, oye, bueno, ¿cuál es nuestra experiencia de 10 años? A 15. Nosotros pusimos la nuestra de 20 años, ¿no? Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer esto. Ahora, este paper a mí sí me gustaría mucho promoverlo y que lo lean, porque al final de cuentas, esta terapia, lo primero para lograr que los pacientes lleguen a ella es que los médicos sepan que existe. Claro. Entonces, si nadie sabe que existe el trasplante de islotes pancreáticos, pues nadie va a referir pacientes. Aquí en Canadá tenemos la suerte que hay autorreferencia, digamos, los pacientes pueden llegar y decir, oye, lo vi en la tele, yo tengo diabetes tipo uno. ¿Cómo ven? Me evalúan y aquí los evaluamos. La gran mayoría no lo necesitan, la gran mayoría no están en ese punto, porque pues ciertamente es un trasplante de un tejido halogénico que no es de ellos y van a necesitar inmunosupresión. Entonces, a veces cambiar un poquito la insulina por la inmunosupresión y en muchos casos el riesgo-beneficio es difícil de evaluar, ¿no? Pero bueno, en este caso ya está bien evaluado, ya el programa está bien establecido, ya tenemos un algoritmo de cómo referir a los pacientes
Y eso es lo que estoy haciendo ahorita. Ahora, después de que terminé el doctorado, pues estoy haciendo la parte clínica, el fellowship. Entonces, básicamente tomamos toda la corte de pacientes desde marzo del 99 hasta octubre primero del 2019, como para tener más o menos los 20 años, ¿no? De experiencia. Y ese fue el tiempo de seguimiento. La verdad es que incluimos pacientes hasta octubre del 2018 para tener un año de seguimiento para todos, por lo menos, ¿no? Para tener algo de, digamos, evidencia a un año de todos los pacientes. Ahorita ya estamos, pues 3 años después y ya nuestra cohorte creció, pero bueno, esto es lo que publicamos. Entonces incluimos 255 pacientes. Ahora, tú ves un paper de Lancet y dices, oye, 255 pacientes no es nada. Pero si te pones a pensar en la experiencia mundial que existe aquí, 255 son prácticamente una cuarta parte de la experiencia mundial. Entonces, sí, y sobre todo que también, que son 20 años de seguimiento, dices, bueno, a ver, o sea, es valioso porque al final de cuentas los resultados que vemos aquí, aunque falta mejorarlos y hay un instituto enorme trabajando en eso, hay unos resultados que ahorita les voy a mostrar que tú dices, bueno, o sea, casi estamos hablando de una cura funcional. Ciertamente los pacientes tienen que tomar inmunosupresión y todo, pero realmente, ahora que estoy platicando con los pacientes en el fellow, les cambia la vida. Entonces, pues bueno, vale la pena como ver cuáles son las lecciones y ciertamente hay mucha investigación que hacer, pero vamos empezando con esto al menos. Entonces, básicamente, a pesar de que es un seguimiento de 20 años, ciertamente no todos se siguieron por 20 años, no todos se trasplantaron en el 99, ¿verdad? Y bueno, realmente incluimos a toda la corte también para ver desenlaces de sobrevida, ¿no? Del paciente, no solamente desenlaces del injerto, ¿no? Entonces quisimos ver cuál es la seguridad del procedimiento, cuál es la tasa de complicaciones, qué pasa con la inmunosupresión en la función renal, por ejemplo, y voy a irles platicando de A cada ver, uno de los... empiezo con algunas preguntas que, a ver, Uh-huh. yo digo, yo ya lo leí, pues, pero a lo mejor siento que es intuitivo que son preguntas que surgen. Eh, en dónde trasplantan, en dónde injertan las células de islote? O sea, son células que vienen de dónde? ¿Vienen de un cadáver? ¿Vienen de un donador? Sí. ¿Vienen? ¿Cómo funciona eso? Bueno, ahorita hay dos modalidades, básicamente, ¿no? Hay el trasplante autólogo, que es del mismo paciente, ¿no? Pacientes con pancreatitis crónica, con enfermedades pancreáticas crónicas, tumores benignos, etcétera, que requieren cirugía de páncreas. Ese páncreas se toma, se aísla, los islotes, se utilizan procesos de digestión enzimática, colagenasas, ¿no? Para hacer una digestión del órgano y luego se hace un gradiente de densidad para purificar los islotes, porque el tejido exócrino tiene una diferente densidad que los islotes. Entonces se obtiene un gradiente, se obtiene una capa de las células, ¿sí? Y esas células ya son digamos, los islotes purificados. La purificación de esto no es perfecta. Tenemos un 60%, digamos, de pureza, ¿no? Están contaminadas con algo de tejido exócrino, pero bueno, son islotes purificados. Y en el autólogo se vuelven a poner el paciente, en el halogénico igual, pero con inmunosupresión. Ahora, ¿dónde se ponen? Hay muchos estudios experimentales probando diferentes lugares, pero el estándar de oro es la circulación intraportal. Entonces, básicamente lo que pasa es que el radiólogo intervencionista hace una punción percutánea a través de la piel y a través del hígado, ¿sí? Se canula la circulación portal. Ya en la circulación portal se revisa con fluoroscopía, con ultrasonido, etcétera, para estar seguros que estamos ahí. Y se abre básicamente la llave y por gravedad los islotes empiezan a entrar a la circulación portal. La circulación portal obviamente va hacia el hígado y los islotes van junto con el flujo de sanguíneo y se alojan en los sinusoides, en la circulación más distal, y ahí básicamente se atoran, ¿no? Ahí se quedan los islotes que tienen un promedio más o menos de tamaño de unos 150 micrómetros de diámetro, ¿no? Entonces se alojan ahí en la circulación distal y desde ahí ya empiezan a censar
los niveles de glucosa y otros nutrientes que vienen directamente de la circulación del intestino y demás de lo que comemos, y desde ahí también secretan la insulina, ¿no? Ahora, Ok. tarda un rato en injertarse esto porque, o sea, son islotes puros, no, ni siquiera tienen vasos sanguíneos, entonces muchos se mueren alrededor del procedimiento y es una de las cosas que estamos tratando de mejorar, pero al final sí se logran vascularizar, ¿no? Hacen nuevos vasos sanguíneos alrededor y así ya pueden sobrevivir por años, ¿no? Órale. Va. Entonces, Entonces, ese es el autólogo. ¿Y el que no es autólogo? no, el autólogo y el halogénico se ponen en el mismo lugar. Ajá, La diferencia del autólogo y el halogénico simplemente es la fuente de los islotes. El claro. autólogo es el páncreas del propio paciente y el halogénico es el páncreas de un donador fallecido. Ok, Pero ambos se ponen en la misma circulación. va. Así es. Bien. Y lo interesante es que a pesar de que dices, bueno, pues van al hígado y ¿por qué no los ponen en el páncreas directamente? Ya se ha probado, no funciona igual. También es importante porque el metabolismo de la insulina requiere mucho de la circulación, de que llegue la insulina al hígado, ¿no? El Claro. metabolismo de primera fase, ¿no? Entonces, que estén ahí también ayuda a que de cierta forma haya una secreción de insulina que es fisiológica, Va ¿no? acá. Va. Entonces, pues este es el procedimiento, básicamente. Ahora, entonces, después de ese contexto, pues vámonos Después a del los contexto, pues haz de resultados. cuenta entonces, lo que queremos ver es, oye, a mí, en lo personal como médico, viendo algunos procedimientos de radiología intervencionista, digo, oye, son buenísimos los radiólogos intervencionistas. Seguramente es un trasplante muy seguro para los pacientes. Vamos a comprobarlo. Y ciertamente sí, complicaciones, digo, no voy a ir, no estoy yendo en orden, no estoy No, yendo no, en orden, no. pero ciertamente hay complicaciones, tenemos complicaciones de alrededor del 7% y la mayoría de ellas, yo diría, alrededor del 5.5 de ese 7%, ¿sí? Son complicaciones leves que solamente requieren monitoreo, ¿no? Un sangrado leve, una transfusión de una unidad, cirugías para algún sangrado importante, son alrededor de unos 2, 3 casos. Entonces es un trasplante y ninguna muerte relacionada con el procedimiento, eso sí. Entonces es un procedimiento seguro. Tuve un trasplante el fin de semana, la paciente entró en la mañana, del viernes, el sábado en la tarde ya se estaba yendo a su casa. Son procedimientos de estancia corta, y que realmente puedes ver la diferencia. Tengo varias fotos ahí que he tomado del sistema en donde el paciente entra y con la glucosa para arriba, para abajo. Después del trasplante se ve una línea y hay muchas imágenes donde lo puedes ver y entonces los efectos se ven rápido, se ven Súper. casi casi de forma inmediata. Ahora, también nosotros sabemos que funcionan, pero cuánto duran y ahí es donde está el truco, ¿no? Como muchos islotes se pierden durante este proceso, no se han vascularizado, automáticamente están sujetos a una hipoxia crónica y van deteriorándose con el tiempo, ¿no? Entonces, para nosotros, el objetivo primario fue la sobrevida del paciente. Y aquí, al final, no me gustó mucho cómo quedaron las gráficas de Lancet, las que yo le había mandado Nada más bonitas. estaban más bonitas, honestamente, y le sugerí que cambiaran, pero pues tienen sus editores y ahí su estilo, pero bueno. En cuanto a sobrevida, pues bueno, como te digo, empezamos con pacientes que ya tenían un año de seguimiento, entonces obviamente no hubo aquí ninguna muerte, pero te puedo decir en un paper que estamos haciendo ahorita es que no ha habido ninguna muerte en el primer año, ¿no? Entonces, desde aquí empieza la línea, ¿no? Y ciertamente, como muchos pacientes no tenían seguimiento a 20 años, va bajando, ¿no? Pero tenemos más o menos una sobrevida de 75%. Ahora, a 20 años. Ahora, estos pacientes empiezan su primer trasplante a los 50 años, por ahí, Exacto, es lo que te iba a 51 años. decir. ¿Esos de qué? Sí, O sea, a ver, sobrevive el 75%, pero ¿de qué se mueren los que se mueren? ¿Se mueren por el trasplante o se mueren por la nada. diabetes o se mueren por otra No, no, cosa? no, no. Se mueren por las mismas causas que se mueren los pacientes con diabetes, pero, y esto también es un área de oportunidad que estamos explorando,
En las cohortes grandes de pacientes con diabetes tipo 1, la sobrevida a esta edad, que serían más o menos 70 años, ¿sí? Es muchísimo menor. Entonces, hay un sesgo ahí porque los pacientes ya llegaron a los 50 años, Claro. están relativamente sanos para tener un trasplante, pero aún así te puedo decir que tenemos pacientes de 75 años teniendo trasplantes de islotes, con un bypass de 3 vasos, y les va de maravilla al día siguiente, ni un problema. Eso es un procedimiento que realmente es muy benigno en cuanto al procedimiento per se, ¿no? Es un procedimiento que es muy sencillo de hacer y que no lleva mucho estrés al paciente, ¿no? A comparación de, por ejemplo, una comparación sería el trasplante de páncreas completo. Obviamente, un paciente de 75 años no te va a aguantar, es una cirugía grande, abierta, Sí, sí, sí. entonces se deja para otro tipo de población, y de hecho tenemos ahorita un paper en revisión de páncreas contra islotes y vemos algunos tipos de desenlaces que pudieran ser similares o diferentes, ¿no? Encontrar similitudes y diferencias en estas dos poblaciones. Órale. Pero básicamente con esto podemos decir, oye, ¿sabes qué? Los del trasplante no se van a morir y la sobrevida es bastante buena a 20 años, empezando incluso a los 50 años, ¿no? Entonces es el primer mensaje, digamos, ¿no? Y luego la sobrevida del injerto, cuánto duran estos trasplantes. Ahora, aquí en nuestro centro es único en el sentido en que nosotros no tenemos ninguna limitación de dinero ni de nada para hacer infusiones para darle la infusión a los pacientes. Lo paga el gobierno, es un standard of care. Y además podemos dar muchas infusiones. Yo he visto pacientes que, digamos, tienen una sobrevida del injerto y va funcionando bien, tienen 10 años con él y luego empiezan a tener un decaimiento, se les puede dar otra infusión, ningún problema. Ya tienen inmunosupresión, ya están comprometidos a la inmunosupresión crónica y pueden recuperar todavía más. Es como darles un boost, ¿no? Claro. Entonces, es una de las cosas Ve- del ve- procedimiento. Déjame aquí una pregunta. ¿Qué tan distinta es la inmunosupresión que utilizan, por ejemplo, comparada con la de trasplantes de otros órganos? Riñón, hígado. Sí. O sea, la pregunta a lo mejor, bueno, a lo mejor suena medio, este, así, simplista, pero a ver, el hecho de que el volumen de células que estás trasplantando sea menor, ¿hace que necesites menos inmunosupresión o nada que ver? No, nada que ver. De hecho, yo creo que no es el volumen de células, sino es el tipo, ¿no? O sea, porque estás teniendo un cúmulo de células, no es un órgano vascularizado. Entonces, la muerte celular es mucho mayor porque no estás teniendo la misma oxigenación que cuando conectas arteria con arteria, ¿no? Entonces, la liberación de todos esos antígenos, ya sea autoantígenos si tienes diabetes tipo 1, o aloantígenos, o incluso estas moléculas los DAMPs, ¿no? Moléculas de inflamación inespecíficas que las células del sistema inmune ven, eso hace que también haya muchísima más inflamación. Entonces, el problema bueno, no es un problema, es básicamente cómo se hacen las cosas. Una de las cosas que se pueden mejorar es que la inmunosupresión aquí sí es bastante, bastante fuerte. O sea, casi siempre, y bueno, aquí es una de las ventajas de tener dinero, se utiliza alemtuzumab Ah, subcutáneo, ok. una dosis única de 30 miligramos de alemtuzumab como inducción, al... ¿Y el A diferencia del mantenimiento? riñón, que puedes utilizar basiliximab, Sí, sí, sí. ¿no? Entonces aquí, o el hígado, ¿no? Aquí se da alemtuzumab y yo he visto pacientes que han tenido hasta 6 infusiones. Entonces aquí, uno de los problemas que sí veo, que tampoco es tan grave porque no he visto así complicaciones de eso, es que muchos pacientes tienen una linfopenia ahí prolongada, ¿no? Porque, digamos, reciben una infusión de lemtuzumab y luego apenas se están recuperando al año y luego reciben otra, entonces ahí va otro golpe. Entonces, ahí a mí me parece que tenemos que trabajar en mejorar eso, porque no podemos estar, bueno, al menos no me parece algo que sea bueno estar dando inmunosupresión a cada rato, ¿no? ¿El mantenimiento con qué lo hacen? El Porque, a mantenimiento ver, es muy similar, ahí sí es tacrolimus y mofetil micofenolato.
o ácido mecofenólico, dependiendo del perfil de efectos adversos. En algunos que queremos cuidar un poquito más la función renal, usamos sirolimus y tacrolimus para tener niveles de tacro más bajos, como una forma de tener Ahora, niveles más bajos. Pero es una inmunosupresión muy similar. Ahora, ahí sí es una inmunosupresión similar al de riñón. El de hígado, pues bueno, algunos incluso pueden dejar de usar inmunosupresores, pero similar, ¿no? Entonces, eso es acrónico. oye, y en esta curva, o sea, haciendo una pregunta específica del paper, en esta curva de tiempo-evento, por ejemplo, o sea, hay paciente, cada rayita es cada infusión o No, cada cada rita paciente es un sensor, es un, es una es un evento, censura es una de, censura del seguimiento, ¿no? Del seguimiento. o sea, estos que llevan 6 infusiones o seis infusiones no están contados 6 veces aquí. No, no están contados desde la primera infusión. O Ok, sea, haz de cuenta, la definición en el campo también es importante que la mencione. O sea, para que tú digas que falló el injerto, tienes que tener negatividad del péptido C, ok, ¿no? Entonces, mientras tú tengas positividad del péptido C, que es arriba de 0.1 nanomoles, se cuenta como que todavía tienes función del injerto, no te ha fallado completamente. Y entonces aquí, uno de los sesgos que tiene nuestro centro es que, o sea, puedes tener un péptido C que va bajando, ¿no? Pero todavía no llega a 0.1 y le das una infusión antes, entonces lo mantienes todavía un poco más, ¿no? ya. Entonces, y yo sí lo menciono en el paper, que realmente pudiera ser que estén un poco inflados nuestros resultados porque estamos manteniendo una función del injerto con más infusiones. Otros programas no pueden darse el lujo de hacer eso porque no tienen el dinero, digamos, para dar más infusiones. Entonces aquí una rayita quiere decir que ya no hubo una infusión subsecuente y que el paciente volvió a requerir su tratamiento con insulina. No, aquí la rayita es básicamente que el paciente no rechazó, pero ya no tuvo el seguimiento. O sea, se Ok, censuró, ya. sí, se censuró el desenlace, digamos, y es básicamente como una Kaplan-Meier. O sea, si el paciente no tuvo el desenlace, se censura el tiempo de seguimiento y se baja la probabilidad, ¿no? De acuerdo Ahora, al número de personas que están en el seguimiento, ¿no? Entonces es como un Kaplan-Meier normal. Y bueno, básicamente el resultado aquí es que si tú te fijas, más o menos como un 55-60% de los pacientes todavía tienen sobrevivido al injerto a los 10 años y sí, más o menos como un 48, creo que era el número, 50% a los 20. Ahora, ya, obviamente ya a los 20 se empieza a abrir un poquito el intervalo de confianza porque hay menos pacientes ahí, claro. ¿no? Pero bueno, es un resultado prometedor y ciertamente a 20 años nunca se había reportado esto. Entonces, pues es una de las fortalezas del paper. Y bueno, otra cosa importante, los pacientes quieren también dejar de usar insulina, muchos de ellos. No es el objetivo del trasplante. La indicación del trasplante en pacientes halogénicos, en trasplante halogénico en pacientes con diabetes tipo 1, es para eliminar la hipoglicemia severa y recurrente. Estos pacientes están con insulina y son muy sensibles, entonces terminan protegiéndose, a veces teniendo hemoglobina glucosiladas de 8 o 9, ¿no? O si quieren lograr un control óptimo, tienen muchas hipoglicemias. Y algunos requieren incluso glucagón o una ayuda de un tercero, una hipoglicemia severa. Y muchísimos están limitados en su trabajo, no pueden trabajar porque están con el miedo a la hipoglicemia, etcétera, a pesar de bombas de infusión, monitoreo. Es una población muy restringida en este momento de pacientes que no han tenido un buen control glicémico a pesar de todas las tecnologías, la educación, etcétera, y su calidad de vida está muy afectada, ¿no? Órale, Entonces, uno piensa, ay, oye, me gustaría dejar de usar insulina para el trasplante. Esa no es la indicación. Es un ok, efecto que podemos lograr y sí lo logramos en más o menos 80% de los pacientes, pero ciertamente no es el objetivo del trasplante. Entonces, si órale, tú te fijas, más o menos como el 80% logran periodos de insulina, de independencia de insulina que son variables,
pero es un porcentaje bastante prometedor, ¿no? Ahora, si podemos lograr extender ese periodo, que en esta figura les muestro más o menos cuánto dura la independencia de insulina, pues sería ideal. Más o menos la mediana, digamos, el 50% de los pacientes tienen una independencia de insulina por al menos 3 años, ¿no? Entonces, hay unos cuantos, la semana pasada había uno, 22 años sin insulina. Entonces, son casos muy particulares, ¿no? Pero son casos que estamos activamente investigando para ver por qué este sí, por qué este no. Entonces, tenemos algunos que llevan 20 años sin insulina y pues su vida mejora muchísimo, ¿no? Oye, y por ejemplo, con tanta inmunosupresión, ¿saben, tienen datos de si les da más cáncer? O sea, con esta Sí, aquí los inmunosupresión. tengo Ajá. justamente. Aquí los tengo justamente. Si les da más cáncer, déjame te los muestro de una vez. ¿Y sabes dónde vienen? Vienen en esta tabla. Eh, Aquí está. Cáncer, ¿no? El 13% de los pacientes tienen algún tipo de cáncer, ¿no? Este es un análisis que hicimos de los pacientes que tenían sobrevida del injerto conservada, más del 90% de su seguimiento versus aquellos que no. Entonces, no les voy a platicar mucho de eso, pero es un análisis que hicimos para ver factores que puedan predecir a quién les va a ir mejor con el trasplante de islote. Pero lo importante aquí que quería recalcar es que la gran mayoría son de piel, lo que ya se ha visto en muchos estudios de pacientes con trasplante de riñón, de hígado, de corazón, que tienen una mayor incidencia de trasplante, de cáncer de piel, ¿no? Oye, y por ejemplo, Y ajá, no tengo perdón, perdón. el suplementario aquí, pero hice un análisis para ver si realmente desarrollar cáncer te afectaba la mortalidad y no hubo Ahora, ninguna oye, por ejemplo, diferencia. ahorita ya que estamos ahí, porque el coco de la diabetes tipo 1 pues, suele ser el riñón. ¿Hay Sí, algún beneficio o perjuicio con el trasplante específicamente en lo de la función renal? ¿Caen menos en diálisis o eso no se afecta? ¿Ustedes qué bien? nosotros, o sea, mira, hay efectos de diferentes ámbitos. Está el efecto de la inmunosupresión per se, el efecto de la mejoría en el control glicémico, ¿no? O de la falta de mejoría del control glicémico. Entonces, en cuanto a la inmunosupresión, vemos lo mismo que se ve en trasplante de hígado, en trasplante de riñón, trasplante de intestino, de páncreas, donde se ve una disminución de más o menos un 10 a 12 de la tasa de filtración glomerular, 10 a 12 mililitros por minuto por 1.70 de la fórmula que usamos siempre, ¿no? De filtración glomerular, y un decaimiento en los primeros 5 años, ¿no? Del año, digamos, 2 al 5, y después del 5 vemos una estabilización, ¿no? Entonces, básicamente, la introducción del tacrolimus baja en el primer año muchísimo la función renal, ¿no? Y luego se estabiliza un poquito más y luego ya deja de bajar a medida que ya vas a largo plazo. Ahora, nosotros, creo que por aquí tengo la creatina, por ahí puse la creatinina, si no es en el suplementario. Este, sí vimos esta reducción, y en cuanto a protección, yo creo que ahí tuvimos tan pocos desenlaces duros por ejemplo, diálisis o trasplante renal que nos faltó, yo creo que un poco de poder. Hubo una diferencia significativa, pero una P de 0.04, una cosa así, que no me deja muy tranquilo con la conclusión. En los que tenían una función del injerto conservada durante su seguimiento versus los que les falló el injerto. Les iba mejor en cuestión de desarrollo de diálisis o de trasplante renal. Entonces, hay un efecto por ahí. Precisamente ahorita estamos trabajando en otro paper en ese tema en específico de la función renal, pero hay un efecto que pudiera ser protector si tú mantienes la función del injerto, mantienes mejor control glicémico, menos hipoglicemia, etcétera, sí pudiera proteger contra la progresión, ¿no? Ahora, la mayoría sí tienen una disminución, ¿no? A lo que denominamos etapa 3 de enfermedad renal, ¿no?
en 60 por ahí, entre 45 y 60 de tasa de filtración glomerular, pero los que progresan a 4 o a 5 son más o menos como un 5%. Y no es diferente de lo que uno también esperaría por la enfermedad Ok. per se, ¿no? De la diabetes tipo 1. Oye, y antes de irnos a las últimas, como dos preguntitas ya sobre Uh-huh. el proceso, ¿algún otro resultado del paper que quisiera resaltar antes de Bueno, mandarlo? sí, 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 y justamente volviendo a la indicación específica, ¿no? De la hipoglicemia, esto fue lo de las cosas más importantes que yo veo. O sea, tú empiezas con son scores que usamos para clasificar cuánta hipoglicemia tienes, cuál es la carga, y los pacientes empiezan aquí, y si tú te fijas a largo plazo, completamente se les quita la hipoglicemia, se les quita la labilidad glicémica de estar ahí arriba y abajo, ¿no? Y qué tanto sienten los episodios de hipoglicemia. Entonces, yo creo que este es el resultado también de los más importantes porque es lo que queremos resolver con el trasplante, ¿no? Y los pacientes tienen una mucho mejor calidad de vida, ¿no? No tuvimos así cuestionarios específicos aquí en este paper, pero la verdad es que el hecho de no tener que estar preocupando porque vas a tener hipoglicemia y vas a desmayarte, o en la noche vas a tener hipoglicemia y vas a tener problemas, incluso fallecer en la noche por hipoglicemia, eso a los pacientes les cambia la vida, les cambia el chip. Se Oye, necesita más investigación, pero estos resultados que tenemos aquí son bastante contundentes en esa indicación en específico. oye, justo, o sea, hacia allá va una de las últimas preguntas que te quería hacer. A ver, o sea, jugando al abogado del diablo, ¿no? ¿Por qué valdría la pena hacerte un trasplante de células de islote si ya hay bombas de insulina y glucagón, por ejemplo, ¿no? Y que Claro. probablemente cuestan más o menos, las dos son caras, ¿no? O sea, dentro de las dos alternativas caras, por qué tú te irías por una y no por la otra? Bueno, primero que nada, son terapias complementarias, ¿no? No estamos compitiendo y eso también a veces como que parece que oyas, pero son terapias complementarias. Es como decir, ¿por qué no usar en enfermedades hematológicas quimioterapia versus un trasplante de médula ósea, ¿no? Son diferentes tipos de pacientes que requieren diferentes tipos de terapia. Yo en lo personal, si tuviera diabetes tipo 1, obviamente quisiera tener una bomba y con eso ya tener mi vida resuelta. Pero si con la bomba de todas formas, estoy para arriba y para abajo. La bomba no me funciona, no la puedo programar, le puedo dar los carbohidratos que quiera y aún así mi respuesta de la insulina es variable, porque a veces pasa. Bueno, ahí sí realmente habría que considerarte. Si estás yendo al hospital porque tienes hipoglicemia o cetoacidosis y estás teniendo una afección de tu calidad de vida que te tiene preocupado todo el día, no puedes trabajar, no puedes vivir, bueno, ahí entonces vamos a hablar de eso, porque es un compromiso de por vida de tomar inmunosupresión, ¿no? Claro. De tener más riesgos de tal vez algunos tipos de cáncer o algunos tipos de infecciones, pero Así lleva mi siguiente pregunta. Por ejemplo, una vez vamos a suponer que falla ya el injerto, ¿no? Ya no hay péptido C. ¿Esos pacientes podrían dejar de tomar su inmunosupresión? sí pueden, hay muchos que lo han hecho, pero nosotros en lo personal lo que hacemos es tener monoterapia con niveles bajos de tacrolimus para evitar la sensibilización Ok. al islote, ¿no? Y que eso pueda tener un impacto negativo en otros órganos que pudieran Claro, requerir por un riñón o algo así. Y sí tenemos claro. evidencia también en donde los pacientes que detienen completamente la inmunosupresión, les sube muchísimo el, el PRA, que le llamamos el Claro. panel de anticuerpos, de antígenos, ¿no? Y eso obviamente limita sus opciones de otros trasplantes en un futuro. O sea, ya de las últimas preguntas, este tipo de terapias, pues además, o sea, la investigación en desarrollar este tipo de terapias además nos enseña un montón de biología, ¿no? Claro, Esto que no, no, no. mencionabas, esto que mencionabas sobre lo importante que es el hígado en el metabolismo de la insulina. O sea, yo no me di cuenta de lo importante. Ya había acabado medicina interna, no sé si me pasó igual, y yo no había conceptualizado que el hígado era tanto o más importante que el páncreas en la Exacto. diabetes, ¿no? Entonces, Sí, claro. Sí, sí, sí. además de eso, además de eso, ¿tú qué tan cerca dirías, que pues de hecho es el título que pusimos al Journal Club, qué tan cerca dirías que estamos de curar la diabetes tipo 1?
No, yo, bueno, todos, hay una broma en el campo que es de que a 5 años, estamos a 5 años. Yo en lo personal creo que estamos como a unos 20. Órale. Estamos como unos 20. La verdad es que ahorita estamos trabajando con muchas terapias interesantes, este, de células madre y todas estas cosas, pero le falta muchísimo para que, al menos yo como una cura, me imagino a muchos teniéndola, no un par de pacientes en un estudio controlado, etcétera, Claro, 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 farmacéuticas. claro, No, me claro. imagino allá una cura para todos, ¿no? O sea, Claro, porque claro. sí hemos curado a unos cuantos, ¿no? Pero realmente hacerlo para todos, creo que faltan por lo menos unos 20 años. Órale. Oye, ya la última pregunta. ¿Qué tan distinto dirías que, no, pues porque ya este no es tu primer rodeo, diría. ¿Qué tan distinto dirías que fue el proceso de publicar en Lancet Endocrinology comparado con revistas más pequeñas? O sea, ¿cuáles son las principales diferencias? Las principales diferencias que fue, al menos para mí, fue, ok, en el momento que fueron más reviewers, fueron 5 reviewers, uno específicamente de estadística, que a veces no lo tienes en otros journals, pero una vez que quieren un paper, te dan 10 días para responder. O sea, al menos en mi caso fue, ok, queremos esto y había varias cosas que había que hacer, ¿no? Queremos que lo tengas en 10 días y así fue bastante rápido, ¿no? Y otra cosa también fue lo minucioso que fue con las frases, con las palabras, ahí sí creo que, y fueron los editores, no fueron los reviewers, pero los editores sí le echaron mucho más coco con las frases y las palabras, para que se entendiera mejor, etcétera, y eso no me había tocado en otros. Algunos revisores son muy quisquillosos, pero el editor que se ponga a ver eso no me había tocado. Entonces, No. fue algo bueno. Y bueno, esperemos que esto termine diseminándose para que también les dé ideas para hacer cosas nuevas. Yo creo que esto es más bien una cuestión de generar ideas, dónde podemos mejorar, y qué lecciones podemos sacar de esto, básicamente. Órale. No, pues Braulio, muchísimas gracias. No, hombre, de Todos nada. lean el paper, está muy padre, está muy bueno. Felicidades por Sí, el pues paper, ahí porque además postéalo defendiste hace poco. Felicidades porque ¿eh? también acaba. Felicidades también por el paper y porque defendiste la tesis hace unos poquillos meses. Sí, mañana es mi graduación, de hecho. Ah, no, pues felicidades Mañana me todavía gradúo. más. Que lo Entonces disfrutes estamos mucho. muy contentos. Ahí postéalo en tus redes, vean el suplementario porque tiene como unas 30 figuras que también responden muchas preguntas detalladas. Entonces ahí te encargo y obviamente si me quieren contactar, pásales mis datos, Ya y con estás. todo gusto. Pues muchísimas Órale, pues, gracias, hermano. Braulio. Que estés Muchísimas muy bien. gracias. Cuídate. Bye bye. Bye.